Lord.
poquito fríos para haber visto putos Perpetual. Digo, hostia, sí, Perpetual. Perpetual. A ver, acabáis de ver a Perpetual, ¿vale? De death metal, que mete una caña de cojones. Y acabáis de ver a Pandemia, una banda de thrash metal que mete el doble de caña con una banda media de thrash metal. ¡No me jodáis! ¡Arriba! Bien, bien. Hay que mejorar. Estamos ahora mismo en 6. Vamos a conseguir un 7. Un notable de esos que disimulan porque son un 7, eso. Y si no, pues a la mierda. Vamos con algo de nuestro anterior disco, New Olsen. Algunos cuantos lo conocéis. Esto se llama Perfect Storm. ¡Y los oigo! ¡Más atrás! ¡Sí, señor! ¡Gracias de puta madre!
parar un momento, que hay unas llaves por aquí perdidas. Yo estaba buscando una moto nueva, pero me descubrieron, mierda. No, es nueva para mí, me cago en Dios, que tengo una 125. También hay la tapa de un objetivo de Nikon. Eso es mío. Toda tuya, ven aquí. Sube a recogerlo, por favor. Desde luego, qué poco afán de protagonismo, me cago. Vamos a ver, Coruña, que lo veas un poquito apagados. ¿Qué tal estáis pasando? El que recuperó las llaves de la moto se le debe estar pasando pipa ahora mismo. Sí, señor, de verdad, muchas gracias. Porque yo solo he tocado en Coruña 2 veces y las 2 están siendo espectaculares, de verdad, muchas gracias. Continuamos. Hoy, como es sábado, no hay reglas. Esto no se llama Arrayán Lost.
Muchísimas gracias. ¿Hace calor? ¿O es cosa mía? Tiene que ser así. Yo necesito un café. Me vale, que pido licor café se gana mi auspicio eterno. Vamos a seguir. Vamos a volver a lo nuevo. Vamos a tocar el tema, prácticamente, no es exactamente así, pero más o menos el tema que ha hecho, que esto a ver si aquí, que se esconde la puta sombra, hijo puta, tira para adelante, que me queda grande esto. Esto creo que es el mejor tema de Agónica, en general, de la historia. Vale, me voy a tirar de la moto, creo que es el puto mejor tema de death metal del año. Así, me tiro de la moto, no va por culo, es la hostia, y soy Matías el Humilde. Estos collabs, el tema que da título a este último álbum nuestro, lo tenéis allí, contra el merch de Perpetual, contra el merch de Pandemia. Si habéis disfrutado de la noche, si queréis echaros una mano, ya sabéis cómo es este mundillo, vivimos de eso. Allí lo tenéis, gente que ganas. Ahí está, baratico, ojo y licor, que es mi madreña. Te quiero, luego podemos.
Este es el último concierto del año de Agónica. Está siendo en el top 3 del mejor concierto de Agónica del año. Llegaréis al top 1. Nos queda poquito, Tenéis que llegar al top 3. Aquí hay que refrigerar, que es un calor que flipas. Flipas, pipas. Bueno, sí, venga, vamos a seguir, que nos enfriamos, es verdad. Seguimos entonces. Vamos con una que habla. Antes estábamos hablando, nos comíamos. Joder, es que fuimos a Madrid, pasábamos al lado de la peña que estaba durmiendo en la calle como si estuvieran ahí plantas. Qué asco da la sociedad moderna. Qué asco da estar cómodo. Estar cómodo implica dar asco. Esto va a este tema de la indiferencia que se necesita para estar cómodo. Recordando, no hoy vamos a estar de fiesta, hay que dar por el culo, pero recordando mañana cuando se te resaca y os deis asco, de verdad. Esto se llama Comfortable Indifference. Pero no se flipáis, porque
tío, casquera. De verdad, esto no es la típica coña que se dice que no sé qué, no, de verdad, estamos... Yo creo, no, yo por lo menos, yo estoy flipando ahora mismo con esto. Desde que dices, ¡ey! Todo el mundo, ¡ah! Es la hostia, esto fuera de aquí no pasa. Bueno, se me falta el tiempo encima porque me enrollo mucho, ya lo sabéis. Él acaba de decir el último tema. Antes de acabar, a ese hombre que lleva rompiéndose el culo con nosotros para que sonemos bien. ¡Aplauso para él! ¡Y aplauso para los putos y leyes que metieron de
Muchísima suerte en el puto rezo, Dios. Reventón, me cago en Dios. Que se dejen de putas categorías. Hay que renovarse. Nos vemos en el Orzán, nos vemos en el 6, nos vemos en el Valhalla, nos vemos en cualquier lado. Os sobra de esto. Vamos a partirnos la puta cara. Es la última.